Muy buenos días a todos. Agradezco a los organizadores de este congreso por la atenta invitación que nos hicieron y también agradezco al público que nos está escuchando y que de alguna manera esté interesado en esta presentación. El título del tema que vamos a dilucidar, la doctora Ariana Isabel Barrera Rodríguez y un servidor, Anastasio Espejel García, profesores investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, se denomina diferenciación de productos, valoración económica de alimentos y productos tradicionales. Bien, eh, como marco general, es importante mencionar algunos datos relevantes del por qué México es diferente y del por qué esta mezcla de recursos naturales y de la parte cultural nos genera una gama enorme, sobre todo de alimentos y de productos denominados tradicionales. En primer lugar, México es el quinto país megadiverso a nivel mundial. Esto quiere decir que es más diverso que 190 países. Es decir, es diferente en muchos aspectos, sobre todo que tiene que ver con la biodiversidad. Otro dato importante, en México existen 177 áreas naturales protegidas, 6 de ellas son patrimonio natural mundial y uno es patrimonio natural cultural. De ahí la importancia de algunos productos, algunos alimentos. Otro dato importante, el 10% de las especies conocidas en el planeta viven en México. De alguna manera esto nos determina y nos acota a que somos un país efectivamente sí megadiverso, pero que tiene características y tiene particularidades que en algún momento se manifiestan en diferentes productos, en diferentes iniciativas a lo largo y ancho del país. Y para concretar esta parte, existen 69 lenguas indígenas y 70 pueblos originarios, es decir, tenemos una gama diversa de manifestaciones culturales, de lenguas que determinan de alguna manera conjuntamente con la parte, digamos, de recursos naturales, manifestaciones en algún momento que tienen que ver con alimentos, en algún otro momento con artesanías, con productos, del cual México es vasto pues en este tipo de productos. Perdón. Bien, eh, un dato importante. De acuerdo a José Sarucán, gran investigador sobre todo de nuestro país, menciona que asegurar alimentos para 135 millones de mexicanos en el año 2050 dependerá en gran medida de qué tanta biodiversidad conservemos y cuántos ecosistemas cuidemos y mantengamos. Y además qué tantos servicios ecológicos tendremos para que este país continúe su sostenibilidad y además sea sustentable. En ese sentido, es importante mencionar que si bien es cierto, en los últimos años se le ha dado muchísimo auge a la parte de cuidado de los recursos, a la parte de sustentabilidad y sostenibilidad, hoy en día es una necesidad. De acuerdo a este investigador, un dato importante es que en el 2050, con el incremento de la población mexicana, tendremos que poner énfasis en dos elementos importantes. Conservar esta megadiversidad de la que mencionábamos anteriormente, pero además continuar produciendo alimentos para el número de demandantes que vamos a tener pues para ese año, lo cual no es un reto sencillo. Bien, pensando en este tipo de productos, sobre todo muchos de ellos tienen una característica importante, tienen una identidad muy fuerte relacionada sobre todo con la gente que los produce, con los consumidores. De ahí que pensar en identidad es pensar en un resultado histórico de elecciones valorativas
que se van dando obviamente de manera simultánea, en algún momento por autoascripción, en otro momento son impuestas, pero que van surgiendo y se van multiplicando en cada cultura estas vinculaciones interpersonales e intergrupales. De ahí que tenemos obviamente algunos productos muy identitarios. En la imagen podemos ver maíces de diversos colores, maíces criollos, maíces nativos y en la parte baja una ilustración en donde apreciamos obviamente un denominado, un clachiquero, que es el que extrae el aguamiel, y una planta de maguey, sobre todo del altiplano mexicano. Eh, esta parte de identidad es importante empezar a reconocerla, pero sobre todo a darle el valor adecuado, puesto que al final es un elemento importante que nos va a permitir revalorizar este tipo de productos de los cuales México pues tiene una amplia gama. De ahí que nosotros acotamos el concepto de alimento tradicional. Un alimento tradicional o producto tradicional también puede ser, no necesariamente alimento, vamos a ver más adelante. Tiene algunas características que es importante que resaltemos. Tiene una identidad geográfica fundamentada principalmente en un componente simbólico y en un componente patrimonial. Es decir, está acotado a alguna región, algún municipio, alguna microrregión y por lo tanto posee algunas características y atributos principalmente sensoriales que lo diferencian de otros productos. Eh, Contiene algunos elementos intangibles, es decir, aquellos elementos que de alguna manera nos van a servir para fortalecer esta identidad y este vínculo que se establece entre los consumidores y este tipo de productos. Se caracteriza también porque tiene un proceso de producción artesanal. Es importante aquí diferenciar. Por muchos años se ha asociado que la parte artesanal está relacionado posiblemente con el concepto de baja calidad. Para este caso no es así. O sea, y creo que tenemos que superar esa parte. Lo artesanal no necesariamente está asociado con una baja calidad y por lo tanto es un atributo importante cuando hablamos de productos y alimentos tradicionales. Es decir, el hecho de que se conserve un tipo de proceso y que eso le permita a un producto diferenciarlo, es artesanal. Como ejemplo, yo tengo de este lado uno de los quesos más emblemáticos, que es el queso cotija de la región de Jalisco, Michoacán, en aquellos estados, en aquella región. Es un queso que se produce de manera artesanal, es un queso madurado desde el punto de vista de la clasificación de los quesos y es un producto digamos, de un tamaño aproximadamente de 20 kilos. Es un producto típico, es un producto identitario de aquella zona, pero también es un producto que por sus propias características de maduración es un producto diferente. Sí, es decir, no podemos compararlo con algún otro queso que sea fresco, con algún otro producto similar. ¿Por qué? Porque es un producto ya desde su manufactura diferente. Sí, y solamente se produce en esta región de Jalisco, Michoacán. Otra característica de este tipo de productos es que contribuyen a la salud. Yo les puedo decir, hablando específicamente de este producto, de este queso, lo hemos estudiado, lo hemos analizado en diferentes etapas, el producto, y lo que hemos encontrado es que mientras incrementa el periodo de maduración, se van incrementando algunos compuestos que se denominan péptidos funcionales. Es decir, son compuestos que más allá de nutrir al que lo está consumiendo, le está aportando beneficios a su salud. Y hay
péptidos antihipertensivos, antitrombóticos y de algunas otras características que le va a permitir de alguna manera a quien lo consume prevenir algunas posibilidades de riesgo de este tipo de enfermedades. Otra característica que ya lo había comentado un poco anteriormente es que poseen atributos sensoriales diferenciadores, es decir, son productos típicos, son productos que por sus características, por su proceso y por su origen, si nosotros realizáramos un perfil o una caracterización sensorial de este tipo de productos, vamos a encontrar que efectivamente son diferentes de otros. Tengo una imagen aquí que son, digamos, los mismos maíces. Pensemos nosotros la cantidad y la diversidad de productos que se pueden elaborar a partir del maíz. De los más característicos y creo que de los más identitarios para nosotros como mexicanos es la tortilla. Y tenemos tortillas con diferentes características, de diferente color. Yo me remontaría un poquito al estado de Oaxaca, que si bien no es en el único donde se produce una gran diversidad, es uno de los más característicos por, digamos, el uso de maíces nativos y obviamente la elaboración de un tipo de tortilla denominado tlayuda. Si nosotros vamos a las regiones del estado de Oaxaca, vamos a encontrar casi prácticamente que en cada una de las regiones se producen tortillas con diferentes características. ¿Por qué? Porque el maíz, el origen, la región son diferentes. Y cuando el consumidor las degusta, las consume, encuentra que efectivamente es diferente una tortilla de la región de Valles Centrales a una tortilla de la región de la Mixteca o de alguna otra región de aquel estado. En la parte central, en el altiplano central de México, también, digamos, las tortillas se elaboran a partir de diferentes tipos de maíces, lo cual le confiere atributos sensoriales y texturales diferentes, que finalmente el consumidor las valora, las aprecia de manera diferente. Y por lo tanto, empezamos por ahí a definir por qué es importante la identidad, por qué es importante estas características, porque al final son productos que en un mercado en el cual seguramente nos encontramos gran parte de los que estamos hoy en día acá, mercados en donde se ofertan productos estandarizados, muy planos, decimos nosotros, y con atributos sensoriales, pues digamos, muy bajos. Este tipo de productos se pueden y logran diferenciarse en estos mercados, pero además hay grupos de consumidores que los valoran y que estarían dispuestos a pagar un excedente por este tipo de productos, considerando estas características. Bien, con respecto a la calidad de este tipo de productos y alimentos tradicionales, está asociada a dos elementos importantes. La primera tiene un vínculo muy fuerte con estas características naturales y la parte cultural del lugar en donde se produce. Ambos elementos les otorgan a este tipo de productos atributos distintivos y diferenciadores. Ejemplo, me voy a referir, aquí en la parte de arriba tenemos una imagen de plantas de vainilla. Recordemos un poquito la vainilla que hoy en día conocemos en todo el mundo. Su centro de origen es la región del Totonacapan, aquí en México. Por lo tanto, la vainilla que se produce y se beneficia en esta región de México tiene características y atributos sensoriales diferentes a la que se produce en el estado de Puebla, en el estado de Oaxaca, en el estado de San Luis, ¿sí? Es decir, si bien el origen es la región del Totonacapan, en cada una de las regiones a donde ha migrado el material vegetal,
pues le ha conferido particularidades también. Me voy un poquito más a nivel internacional. La vainilla que existe hoy en día en Madagascar, en países asiáticos, en colonias que fueron en algún momento francesas, eh, migró la vainilla o el material genético migró de acá, del centro de origen, hacia aquellas zonas. Y en un mercado, sobre todo hoy en día internacional, globalizado, la vainilla mexicana es muy valorada y muy apreciada precisamente por los atributos sensoriales diferentes en relación con las otras vainillas que se producen en otras partes del mundo. Bien, y el segundo elemento que diferencia y que le confiere una calidad particular a este tipo de productos corresponde al empleo de técnicas de producción ambientalmente racionales. Y aquí es donde entramos digamos, hoy en día, pues en una etapa en la cual tenemos que de alguna manera trabajar y poner sobre todo digamos, en la mesa de discusión si seguimos con un modelo de producción, digamos, meramente productivista o en algunos productos podemos incorporar algunas técnicas que nos permitan en un primer momento conservar los volúmenes de producción, pero además también hacer un uso adecuado de los recursos naturales. Voy a poner como ejemplo nuevamente al cultivo de la vainilla. Hoy en día tenemos una diversidad de variantes en la producción de vainilla. Sin embargo, recordemos un poquito que la parte original mediante la cual se producía la vainilla, pues básicamente era en tutores. Recordemos que la vainilla es una planta una enredadera o coloquialmente como decimos, una planta trepadora y que necesita de un tutor para poder fijar sus raíces y generar un crecimiento vegetativo. Actualmente pues tenemos, sobre todo en algunas regiones, se ha probado algunos tutores vivos, en alguna época también hubo tutores muertos, lo cual no resultó muy benéfico, pero bueno, era parte de la experimentación y muchos productores hoy en día todavía conservan alguna técnica que tiene que ver con la incorporación de árboles o de plantas que son originarias de la región en donde se produce y es en donde se colocan las vainillas para que puedan desarrollar adecuadamente. De alguna manera conviven con la vegetación originaria y tratan de alguna manera de implementar técnicas que sean no tan dañinas para el medio ambiente. Ese es un elemento que, digamos, tenemos que reflexionar y yo lanzo la pregunta, sobre todo para el público en general. Y aquí viene de alguna manera, pues sobre, como siempre, la disyuntiva, ¿no? Y yo lo tengo que decir claramente, no todos los productos que actualmente tenemos en México y que producimos, digamos, pueden cumplir con características de las cuales estamos mencionando, tanto en la parte de producción, de proceso y también en el uso de los recursos naturales. Hay algunos cultivos que por su particularidad, por su demanda de, digamos, sobre todo de nutrientes, tienen que producirse bajo ciertas condiciones. Algunos otros productos que yo podría enumerar sin que sean todos, por ejemplo, el cacao, el café, la misma vainilla, la pimienta y algunos otros cultivos, me parece que sí pudieran todavía producirse bajo condiciones agroecológicas de manera muy adecuada y además, obviamente, podría revalorizarse este producto en los mercados actualmente a partir de estos atributos diferentes que se puedan identificar en comparación con otros productos, digamos, similares. Bien, de aquí, una vez que
definimos algunas características de los productos y alimentos tradicionales, tratamos sobre todo de ensamblar la parte cultural con la otra parte. Nos encontramos con dos elementos importantes: valorización y valoración. Si bien parecen ser conceptos muy similares, en la realidad son elementos que, si bien se complementan, tenemos que darles un tratamiento diferente. Cuando hablamos de valorización, nos vamos a referir específicamente a este proceso conformado por varias etapas que va desde el reconocimiento, la protección del producto, la protección de los recursos con los cuales se está produciendo el producto, y que van a dar origen a un producto que tiene una alta tipicidad. Ya decía yo hace rato un ejemplo y voy a poner otros ejemplos. Uno de ellos, el queso cotija de la Sierra de Jalmich. En el sur del país también podemos encontrar otros productos lácteos. Por ejemplo, en Tabasco, en la zona de los ríos, se produce un emblemático queso que es el queso de Poro, que también cumple con estas características. En Chiapas podemos encontrar al queso bola de Ocosingo. En la zona de Guerrero y de Oaxaca, principalmente en la Costa Chica, encontramos un queso que es el queso de prensa, la vainilla obviamente de la región de Papantla, algunos cafés, por ejemplo de Pluma Hidalgo, algunos cafés de Chiapas también cumplen con características de este tipo, cacaos, aquellos cacaos que tienen igual particularidades, por ejemplo el cacao de la región de Grijalba. Hay otro cacao en Veracruz que también, si bien no se le ha dado una revalorización, pero también hay indicios de que es un cacao típico, es un cacao único que se produce en alguna región del estado de Veracruz. Y cuando hablamos de valoración, nos referimos o nos vamos a referir netamente al valor económico que se le asigna a un producto. Pero este valor económico en los productos que nosotros estamos analizando y evaluando actualmente, pues tienen un vínculo muy fuerte, porque estamos hablando de que estos productos que se producen bajo estas condiciones particulares de un producto o alimento tradicional pueden alcanzar un mayor valor porque son productos típicos y son productos diferentes, que en el mercado obviamente se diferencian de manera muy sencilla. Bien, para ejemplificar un poquito más, vamos a analizar algunos estudios de caso que hemos trabajado en el posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Autónoma Chapingo, con un grupo más amplio de investigadores que abordamos el estudio de estos alimentos desde diferentes enfoques, sobre todo para proporcionar información integral, información que sea de mayor utilidad para el productor, para el consumidor, y para todos los agentes que participan en la elaboración de este tipo de productos. Y en un primer momento me gustaría comentarles que estudiamos en algún momento el queso prensa de la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero. Y lo que nos interesaba identificar era si había lo que dice el concepto de identidad, si había una identidad entre consumidores con este tipo de productos. Lo que hicimos fue, obviamente, preguntar a 210 consumidores, sobre todo de este tipo de quesos, que lo conocían, que lo consumían y que sabían y conocían de alguna manera su origen. Y lo que encontramos de manera muy sencilla es que efectivamente las categorías sensorial fue de las que tuvieron una mayor valorización, es decir, los consumidores asociaron a este producto, queso prensa de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, con atributos sensoriales diferentes. También por el uso que se le da actualmente a este producto, lo asociaron con la alimentación, lo asociaron también con lo que dice el concepto, lo asociaron con una identidad geográfica, es decir, está acotado a algunas regiones particulares, por las formas de consumo también. También lo asocian muy fuerte con la salud. Recuerden ustedes que habíamos dicho que un atributo de un alimento
tradicional también tenía que ver con la salud, pues encontramos que efectivamente también lo asocian con algunos atributos relacionados con la mejora de la salud. También consideran que es parte de una herencia cultural y culinaria y lo asocian también con el entorno rural. Entonces se dan cuenta ya en los hechos, en la práctica, sí sucede, se cumplen con estas características de lo que sería un alimento tradicional. Y esa fue la primera parte que consideramos que era la valorización del producto. Y con respecto a la valoración económica, lo que encontramos es que efectivamente a medida que incrementa el ingreso, hay una mayor disposición a pagar por un producto de este tipo. ¿Y que valoran sobre todo los consumidores? El sabor, el aroma, la textura del queso y la parte de atributos intangibles no encontramos que fuera un elemento, digamos, tan fuertemente relacionado, pero sí aparecen, aunque en una proporción muy baja, la parte tradicional, la parte cultural y el hecho de que sea un patrimonio gastronómico. Sí hay, digamos, relacionado con la parte de valorización para este producto que es el queso de prensa de la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, sí encontramos que los consumidores estarían dispuestos a pagar un excedente por un producto con estas características del queso. Bien, también, obviamente, seguramente alguno de ustedes ya lo imaginó, uno de los productos que más han sido estudiados y sobre todo que tienen una carga cultural muy fuerte, pues es el mezcal. Hicimos un ejercicio similar en la feria que se organiza en la feria del mezcal del estado de Oaxaca, por ahí en los días de la Guelaguetza, en el mes de julio, y lo que queríamos identificar efectivamente también era que si los consumidores o este grupo de consumidores asociaban a este producto o le daban algunas valorizaciones o evocaban este producto cuando lo veían con algunas características que nosotros les preguntamos y que posteriormente clasificamos. De lo más relevante es que los consumidores lo asocian al mezcal con un producto típico, es decir, decíamos hace rato en la parte conceptual, que sea originario de alguna región y que le confiere algunos atributos particulares. Sí encontramos los consumidores efectivamente de varios estados esta característica en el mezcal. Es un producto identitario, lo asocian y lo identifican en un primer momento con el estado, con Oaxaca y con algunos otros productos. También encontraron que era un producto tradicional. Aquí no me voy a referir al mezcal a alimento, sino a producto tradicional, obviamente por la parte conceptual del producto. Y es, digamos, la parte tradicional la más fuerte junto con atributos de calidad. Es decir, los consumidores evocan, asocian al mezcal con algunas características que sí son propias de los productos tradicionales. Bien, posteriormente evaluamos con esta información que los consumidores nos otorgaron dos dimensiones del mezcal, la parte utilitaria, es decir, la parte mediante la cual los consumidores consumen el mezcal posiblemente por gusto, por placer, porque están en una fiesta, y la segunda parte, la parte simbólica, porque para ellos representa o tiene algunos atributos intangibles que tienen que ver con la identidad, con la tradición, con la cultura. Lo que encontramos, sorprendentemente, pero que, digamos, es totalmente revelador, es que la parte simbólica para el mezcal es mucho más fuerte que la parte utilitaria. Es decir, los consumidores en general, sí, por lo menos de esa muestra que nosotros analizamos, consume el mezcal por elementos que tienen que ver con la parte simbólica. Es decir, aquí tenemos algunos ejemplos, la identidad, la tradición, las emociones, el proceso que ha sido heredado de generación en generación, la parte de hedonismo, entre algunos otros. Bien,
encontramos que igual hay una disposición a pagar un excedente, sobre todo cuando hablamos de las características o atributos sensoriales, cuando nos referimos también a que es un mezcal ancestral, es decir, que se destila en ollas de barro en el estado de Oaxaca, en algunos otros estados como Jalisco, Michoacán, se destila en algunos recipientes que están compuestos mayormente o el destilador está compuesto mayormente de madera. Y también cuando se especifica en la etiqueta que el agave es de especies silvestres o que de recolección, también existe una mayor disposición a pagar por los consumidores. Bien, ¿qué características tienen estos consumidores para ir entendiendo un poquito de qué estamos hablando? Primero, mayormente tienen estudios de nivel superior, tanto hombres como mujeres, y obviamente aquellos que mostraron una mayor disposición a pagar por el mezcal con estas características son aquellos que están en una edad entre 18 y 30 años, es decir, eh, jóvenes adultos. Posiblemente porque tienen más información, posiblemente porque tienen algunas otras características que les permiten revalorizar este tipo de productos. También el estrato con disposición a pagar un mayor precio por un mezcal con las características que evaluamos anteriormente es aquel que es empleado de gobierno y que tiene un sueldo mayor a 10,000 pesos mensuales. Y aquellos igual que eran trabajadores independientes con un sueldo más o menos entre 5,000 y 10,000 pesos. Es decir, pues son consumidores que tienen cierto poder adquisitivo, por lo cual valoran un poquito más esto. ¿Y qué es lo que reconocen estos consumidores? Primeramente hacen un reconocimiento de que es un producto genuino, posteriormente valoran el sabor, valoran como tal a la bebida, valoran que sea de Oaxaca, valoran que tenga denominación de origen y lo asocian con una calidad y con una cultura, lo cual es importante, ¿no? Luego, en otro ejercicio, quisimos nosotros ver si habían grupos de consumidores que sobre todo prefirieran por cuestiones diferentes a los productos, en este caso al mezcal. Lo que observamos efectivamente es dos grupos de consumidores. En un grupo de ellos influye sobre todo de manera muy positiva el nivel de ingresos de los consumidores y también obviamente la disposición a pagar y que está muy relacionado con la escolaridad y obviamente con algunas características como el ingreso. El otro grupo que si bien no tiene muy bien marcado, digamos, esta asociación, pero sí bueno, por lo menos aquí se puede ver que la edad es un elemento importante en el otro grupo de consumidores, en el cual valoran un poquito más el sabor y el aroma de este tipo de productos, lo cual nos va dando algunos elementos importantes. Bien, en otro ejercicio que hicimos sobre la vainilla, en consumidores de vainilla, encontramos también algunos elementos importantes. Primero, igual, en un grupo de consumidores, encontramos que los atributos que valoran o que son más importantes al momento de consumir la vainilla, y me estoy refiriendo a la vainilla natural, la vaina como tal, tiene que ver con el hecho de que sea nacional, de producción nacional, de que tiene denominación de origen, de que tiene atributos sensoriales diferentes, tales como el aroma, el color, lo cual está asociado con la calidad y con el sabor y finalmente con el precio. En esta segunda gráfica, lo que podemos ver es que una buena cantidad de consumidores sí relacionan a la vainilla con estos atributos, pero hay otro grupo de consumidores también que no es despreciable, no es menor, que de alguna manera les es indistinto
pues estos atributos que nosotros identificamos en la vainilla. ¿Por qué sucede eso? En el caso particular de la vainilla, recordemos dos elementos importantes. Si bien México es centro de origen de la vainilla en el mercado nacional alcanza precios muy altos en comparación con los extractos sintéticos de vainilla. Es decir, muchos consumidores preferirían o prefieren consumir vainilla sintética por el bajo costo. Sin embargo, lo que tenemos que observar es que hay un grupo de consumidores que están revalorando, están revalorizando y que podrían de alguna manera ser elementos de promoción de algunos productos, en este caso como la vainilla. Dentro de este grupo, yo decíamos hace rato, pudiéramos ubicar también a los cacaos, algunos cafés, posiblemente no todos, algunos otros productos. En muchas regiones del país existen productos con características de este tipo. Bien, ¿y cuáles fueron los atributos mayor evaluados o mejor evaluados en la vainilla? El aroma, la calidad, el sabor, el origen, el precio, obviamente, a pesar de que es un precio muy alto, digamos, la gente lo encuentra adecuado. El color, el que sea nacional y el que tenga denominación de origen. Si se dan cuenta, la denominación de origen aparece en el mezcal, aparece ahora en la vainilla, porque está muy asociado, de entrada es una característica intangible y está muy asociada al origen y algunas características que le confieren tipicidad a los productos. Entonces, ojo, pudiera ser un elemento importante. Eh, hay una disposición a pagar mayor, es decir, un excedente por la vainilla si es de origen mexicano, lo cual es muy altísimo, pero lo cual, digamos, es coincidente porque de alguna manera resalta el nacionalismo, ¿no? Es decir, si es mexicano y además es vainilla y yo creo que es de buena calidad y cumple con características, yo estaría dispuesto a pagar prácticamente casi un 100% más por esa vainilla. Otros elementos, si es de pequeños productores, no es despreciable, pues este porcentaje, si es natural, si tiene denominación de origen y si es orgánica, ¿no? Pero lo que sí es importante es que por lo menos en el caso de vainilla, el consumidor mexicano sí evoca al momento de o la asocia con, digamos, el origen, que es México. Bien, y ya casi para entrar a la fase final, ¿cómo protegemos a este tipo de alimentos y productos tradicionales que nosotros decimos que tienen identidad y que tienen algunas características particulares? Primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificar si efectivamente existe un producto con alta especificidad vinculado al medio geográfico, y que efectivamente hay algunos factores naturales y climáticos y humanos que le confieren algunas características. Yo puse aquí algunas imágenes no por solamente por colocarlas, sino porque son elementos importantes. Y aquí coloqué un queso de hoja que se produce también en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Aquí está la vainilla, plantaciones de vainilla, y aquí hay algunas plantaciones de agave cupreata en el estado de Michoacán. ¿Qué características debería de cumplir para que podamos pensar que podemos proteger un producto o que puede ser candidato para un alimento o producto tradicional? Debe ser un producto diferenciado claramente. Si analizamos estas imágenes de acá, seguramente ninguno de ustedes duda que es un producto diferente, que es un producto típico. Puede haber algunos productos parecidos en otras regiones de este gran país, coincido, pero no iguales, quizás parecidas, ¿no? Hay un consumidor que asocia a este producto con el territorio. La gente escucha vainilla y lo asocia inmediatamente con Papantla. Escucha agave y lo primero que asocia es con las regiones productoras de mezcal. Eh, Tiene algunos atributos organolépticos bien definidos, que no es otra cosa más que la parte sensorial. Hay una calidad, obviamente, que tiene que ver con el origen.
si están organizados los productores y si hay un soporte institucional. ¿Qué necesitamos? Instituciones financiadoras, instituciones de investigación, gobierno de los tres niveles y una normativa que nos permita promocionarlos, ¿no? ¿Qué tenemos en México para este tipo de productos? Tenemos principalmente la protección de alimentos tradicionales con identidad. Y lo que está en nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es marca colectiva, indicación geográfica o denominación de origen. El término de alimento o producto tradicional, si bien no está reconocido aún en la legislación, en la normativa, pero con las características que nosotros ya nos hemos dado a la tarea a partir de diferentes investigaciones de poder ilustrar y sobre todo de poder definir, podemos nosotros definir y caracterizar a un producto o a un alimento como tradicional. ¿Ok? Eh, ¿Qué se hace cuando se protege un producto? Lo primero que se hace es una protección colectiva y cultural. De ahí que es importante hacer énfasis en ello, ¿no? El Estado normalmente en la mayoría de las protecciones es quien otorga el derecho a los productores para utilizar este nombre, ¿no? Delimita una región en donde se produce el producto, una región geográfica, y que a veces tiene que ver igual con la parte cultural. Algunos ejemplos: vinos de La Rioja, los champán, los tequilas, bacanora, los mezcales, las vainillas. ¿Qué otra cosa? Tienen una vinculación directa entre características diferenciadoras, aspectos culturales y la cualidad del producto y lugar de origen. Ejemplo: vainilla del Totonacapan. Y transmite a los consumidores un conjunto de cualidades o atributos. Decíamos hace rato, donde lo vimos mucho más fuerte todavía esto, es en la parte de la vainilla. Bien, ¿qué ventajas tiene alguna protección o alguna indicación geográfica de procedencia? Primero, puede disminuir asimetrías entre el productor y el consumidor, es decir, se mejora la transparencia en un mercado globalizado y se reducen costos, sobre todo relacionados con la información. Es decir, el productor puede comunicar de manera directa la calidad de su producto al consumidor. En algunos países y regiones también se ha conseguido incrementar los ingresos de los agricultores, de los procesadores, de los fabricantes, aprovechando las ventajas de la vinculación geográfica. Es decir, el consumidor evoca y el consumidor asocia a este producto con una región, lo cual permite revalorar y valorar un producto de este tipo, es decir, alcanza mayores precios en el mercado. Ejemplo: los coñacs, quesos, muchos quesos italianos y el queso cotija, región de origen de México. Eh, para los productores les permite transmitir esta información que a veces no es tan sencilla que ellos puedan transmitir a los consumidores, porque seguramente su producto no tiene una etiqueta, no tiene un empaque o no sabe cómo transmitirlo. Con este tipo de protecciones el productor va a estar en posibilidades de transmitir esta información a los consumidores. Para las zonas rurales, que casi son la mayoría en México, donde se producen este tipo de productos, hacen valer las características culturales, agroecológicas únicas del lugar, mejoran la reputación de la región y también influyen en otros productos regionales y fomentan el desarrollo y el crecimiento de la región. Bien, eh, lo voy a dejar hasta acá. Tengo algunos otros elementos que me hubiera gustado compartir, pero que en alguna otra charla quizás los podamos compartir. A manera digamos, de conclusión